iniciar la sesión. Tomen asiento, por favor. Damos inicio a la sesión número 65 del viernes 4 de marzo de 2022. Vamos a ofrecer la palabra al señor secretario para que informe las comunicaciones que se han recibido. No se han recibido comunicaciones, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. A continuación, corresponde proceder a la discusión particular de las propuestas de normas constitucionales que han sido aprobadas en general por la Convención Constitucional, que están contenidas en el primer informe de la Comisión sobre Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico. Esas normas son las siguientes: artículos 1, 5, 23, 25, 33 y 37. Les recuerdo que los restantes fueron rechazados en general, devueltos a la comisión para que emita un informe de reemplazo. Antes de otorgar la palabra, quisiera precisar algunos puntos. El debate y la votación se regirán por lo dispuesto en el reglamento general y las aclaraciones contenidas en el protocolo de debate y votación en el Pleno, contenido en el oficio 504 de la mesa directiva del pasado 11 de febrero de 2022 y sus modificaciones. La mesa recomienda a las y los convencionales que estarán en modo telemático que revisen con tiempo el funcionamiento de la aplicación para pedir la palabra y de la aplicación para votar. El tiempo total para la discusión particular será como máximo de 3 horas. Cada convencional dispondrá hasta 2 minutos y podrá intervenir una sola vez en el debate particular. Para efectos del registro histórico, solicito a las y los convencionales que al inicio de su intervención indiquen cuáles son los artículos a los que se referirán durante su discurso. Ofrecemos la palabra. Por un punto reglamentario, en primer término, pide la palabra el convencional Pablo Tolosa. Muchas gracias, señor secretario. Vengo a señalar que vamos a retirar la indicación 276, la 464, la 466 y la 480. Si me corrobora, por favor, son las indicaciones 276, 464, 466 y 480. Muchas gracias. La palabra en primer término, la convencional Patricia Labra. Buenas tardes. Voy a referirme al artículo 23 de la propuesta. Quienes me conocen, la mayoría sabe que hace más de 5 años, una de las actividades que ocupa gran parte de mis tiempos libres, especialmente cuando me encuentro en mi Maule Sur, es rescate, rehabilitación y entrega en adopción de animales que han sufrido en situación de abandono, maltrato y enfermedad. Todavía no tengo hijos, pero cuando estoy sesionando en Santiago siempre extraño a mis rescatados como parte de mi familia. Y por eso quiero expresar mi alegría y compromiso con la consagración constitucional de la sintiencia de los animales y el deber de las personas y del Estado por protegerlos. Por eso fue que voté a favor en general de este artículo. Pero también quiero señalar que hay algo que me preocupa mucho, que es la redacción maximalista en la que está presentada parte de esta norma propuesta, que hasta el momento no tiene algún precedente que podamos ver en otra constitución redactado en estos términos, y que hasta el momento ha generado bajo consenso amplio porque establece un estándar muy alto que lamentablemente ha dado origen a incertidumbres y dudas como las que varios de nuestros colegas de distintas posiciones políticas pudieron expresar el día de ayer en sus intervenciones. Y estas dudas e incertidumbres pueden llevar a las personas a una polarización ideológica entre animalistas y no animalistas, que nada le hace bien a nuestro país y que tampoco nada aporta al objetivo de buscar el bienestar animal. Porque juntos es la única manera de avanzar generando un real cambio en la sociedad
respecto a cómo nos relacionamos con ellos. Por eso, quiero llamarlos a revisar y apoyar la indicación número 339, que nace de una iniciativa de norma construida transversalmente de manera política, junto con el constituyente Miguel Ángel Boto y todos aquellos que la patrocinaron: Luis Barceló, Eduardo Castillo, Rodrigo Logan, Agustín Esquella, Malucha Pinto, Cristian Monkever, Andrés Cruz y Lisette Vergara. Quiero hacer un llamado que todos nos unamos en una sola gran alternativa de consenso, que busque a todas las sensibilidades, que gente del campo, guaso, gente de la ciudad, animalistas, todos los constituyentes de todos los colores políticos, podamos unirnos en una norma de consenso estableciendo estos mínimos comunes para que podamos lograr esta protección de los animales, que yo creo y me atrevo a decir que todos compartimos en el país y también en esta sala. Muchas gracias. Tiene la palabra a continuación la convencional Giovanna Roa. Gracias, señor secretario. A petición de la presidenta me referiré al artículo 23 del informe. En primer lugar, quisiera agradecer a los y las compañeras de la Comisión de Medio Ambiente por el trabajo que han hecho estos meses. El informe que nos presentaron trae consigo las voces de cientos de organizaciones que fueron escuchadas por la Comisión y el trabajo de largas horas de diálogo y deliberación. El fondo y espíritu de este informe es el camino necesario para dar cara a la brutal crisis climática en que nos encontramos y es el marco correcto para las urgentes transformaciones que debemos impulsar como país en materia medioambiental. Estoy segura que los artículos que ayer no se aprobaron serán ajustados y perfeccionados en su vuelta a la Comisión y que a su regreso contarán con el apoyo del Pleno. Cuenten desde ya con nosotras en esa tarea. Juntos y juntas lograremos escribir la ecoconstitución que Chile demanda. Ratifico mi fuerte compromiso con esta Constitución sea ecológica y que reconozca los derechos de la naturaleza. Debemos construir un texto que erradique el antropocentrismo de nuestro modelo cultural y entienda a los seres humanos como un elemento más de la naturaleza, respetando a todas las especies, organismos y elementos que la componen. Para superar este paradigma antropocéntrico debemos reconocer y respetar a los animales y tener siempre presente que, al igual que nosotras, sienten. Sienten cuando, al igual que nosotras, se alegran, se angustian o sufren. Es por eso que hoy aprobaré con mucha alegría el inciso primero del artículo 23, que reconoce a los animales no humanos como seres sintientes y mandata al Estado su protección. Quiero agradecer a todas las organizaciones y a las personas que han estado impulsándonos a esta conversación sobre nuestra relación con la naturaleza. Y quiero invitarlos al sentido común, a recordar la experiencia que tienen con animales a lo largo de su vida, como en mi caso es con la gata Victoria, que es mi gran compañera y fiel compañía. Por todos los animales no humanos que nos acompañan en la vida y en este planeta, les invito Tiene la palabra la convencional Marcela Cubillos. Muchas gracias, señor secretario. Es para darle mi tiempo a Alfredo Moreno. Tiene la palabra hasta por 4 minutos convencional Alfredo Moreno. Secretario, ayer se dijo que el artículo 23 es el resultado de la combinación de 9 iniciativas. Quiero ser exacto. La idea detrás de la norma que se fusionan para crear esta propuesta dice textualmente en la página 91 del informe que su intención es, abro comillas, propender como rol del Estado a generar las condiciones técnicas y culturales para avanzar a una propuesta civilizatoria y modelo alimentario que se base en el sufrimiento, que no se base en el sufrimiento y muerte del animal, ni tampoco en el uso y consumo de sus cuerpos de forma masiva o industrial. Repito la pregunta que hice ayer. ¿Un Chile sin asados? ¿Es el Estado no tiene por qué decirle a las personas qué es lo que pueden o no comer? Así como muchos de ustedes y de nosotros exigen que el Estado salga de nuestras piezas, lo que está perfecto, yo exijo también que no lo sienten en nuestras mesas. En este informe se dice en 6 ocasiones distintas que tradiciones chilenas y otras actividades con animales deberían terminarse.
Este informe y sus artículos aseguran que quieren evitar la crueldad contra los animales. Ayer una convencional nos preguntaba si es que creemos que nuestras tradiciones son crueles. Y yo le voy a responder, no, no son crueles. Citando las palabras del 10 de diciembre de 2021 del presidente electo Gabriel Boric, la gente del campo es la que más interesada está en cuidar el bienestar de los animales. El problema no es que se quiera proteger a los animales, para eso cuentan con nosotros. El problema es, ¿quién define lo que es crueldad? Porque si le preguntan a la gente de mi región, del Maule, ¿qué es crueldad? Seguramente les dirán que cruel es tener a un pájaro en una jaula, a un pez en un tanque, a un perro en un departamento, en una ciudad. ¿Y entonces qué? ¿Le obligamos a las personas en la ciudad que dejen a sus animales? ¿O eso solo aplica para la gente que vive en el campo? Si se aprueba esta iniciativa desde Santiago o otra capital regional, con un teléfono con buena conectividad, con una perspectiva civilizatoria, decidirán qué es cruel y qué no lo es. A nosotros nos notificarán por correo o por las noticias, pero estando en un caballo arriba de un cerro en alguna zona rural de Chile, seguramente nos enteraremos cuando ya sea muy tarde. Y tal como dijo el presidente electo, un burócrata desde Santiago, porque eso será alguien sin ninguna relación ni pertinencia cultural, quien decida qué es civilizado y quién no lo es. Es una de las peores expresiones del centralismo que supuestamente aquí se quiere cambiar. Los animales son sintientes y en eso estamos de acuerdo. Nuestra relación con ellos es vital y por eso pido que eso de dejar el centralismo se aplique no solo cuando conviene. Les invito a hacer lo mismo que hizo el presidente electo. No vayan solo a las ciudades en regiones, salgan al campo, junten algo de tierra en los zapatos, conversen con la gente que trabaja ahí, seguramente llegarán a la misma conclusión a la que llegó el presidente electo. Para terminar, y quiero decirles que el campo tiene de todos los colores políticos y sociales. Quiero pedirles a todos mis colegas en sus respectivas comisiones, no dejemos al campo fuera de esta casa de todos. Muchas gracias, secretario. Tiene la palabra el convencional Miguel Ángel Boto. Gracias, señor secretario. Como lo dije desde un principio, yo llegué a esta convención para poder poner mis ideas sobre la mesa y poder buscar los puntos de encuentro con el otro, partiendo de esta virtud que plantea Aristóteles, de que iniciemos una conversación pensando que tú tienes la razón. Y esta norma vinculada al artículo 23, que hemos trabajado con Patricia Labra y con el apoyo transversal de muchas personas dentro de esta convención, viene a ser una síntesis de equilibrio que hemos escuchado a distintas organizaciones animalistas, a gente animalista, a los que somos animalistas, los que tenemos perros, gatos y muchos animales más, que hemos trabajado durante años en esta temática y nos hemos ido enamorando, como siempre le digo yo, de los hermanos menores. Por eso es que yo les invito a apoyar esta indicación 339 que efectivamente busca un equilibrio con esta mirada de la interculturalidad. Y por lo tanto queremos dejar al legislador la tarea que se necesita y se requiere con más tiempo, seguir debatiendo y discutiendo para poder precisar la sintiencia y además cómo debe ser una institucionalidad que se dedique a trabajar con técnicos y profesionales en esta área. En la indicación 339 aparece Bernardo Fontaine, que lo más probable es que seguramente él propuso el reingreso. No obstante, ¿cierto? Quiero precisar que esta norma es el resultado, ¿cierto?, del trabajo que hicimos con Patricia Labra y con otros convencionales más, porque no vamos a negar que existen prejuicios en nuestra convención y a veces se dice Fontaine, ¿cierto?, puede que lleve algún sesgo. Quiero ser muy franco y en esto. Les invito a apoyar la 339. Muchas gracias. Tiene la palabra la convencional Catherine Montealegre. Muchas gracias, secretario. Solo hago uso de la palabra para concedérsela a la convencional Constanza Juve.
Tiene la palabra hasta por 4 minutos, convencional Constanza Juve. Gracias, señor secretario. Solamente para entregarle mi palabra y la palabra de la convencional Montalegre al convencional Rodrigo Álvarez. Muchas gracias. Señor Álvarez, tiene el máximo tiempo permitido, que son 6 minutos para su discurso. Muchísimas gracias, señor secretario. Cuando analizamos lo que ocurrió en este pleno ayer, vemos algo absolutamente inusual, tanto para nuestra breve historia como para otras asambleas similares. El pleno, el conjunto de convencionales, rechazó un informe en general en un 85%. 1 de cada 7 artículos fueron rechazados. Y no lo hago como un contraste, solamente para señalar lo que ayer ocurrió. Porque si uno escucha los discursos que se daban en la sala, eran discursos que reconocían el trabajo o las temáticas de fondo que había asumido nuestra comisión. Pero finalmente el resultado fue muy distinto. Y en una votación en general, es decir, en prácticamente la idea de legislar, se produjo este efecto. Y yo creo que es importante aprender de eso y ojalá mi comisión así lo entienda. Porque cuando uno escuchaba los discursos ya individualmente se daba cuenta que para muchos de los convencionales acá que reconocían ese trabajo, había una visión crítica de algunas de las materias que trataba el informe, y eso era la expresión de un maximalismo, o había una visión crítica sobre el cambio de una estructura o un modelo, o había una visión crítica sobre lo exagerado o desmedido que podían ser algunas soluciones. Ojalá nuestra comisión y ojalá todas las comisiones entiendan que lo que hubo ayer en el Pleno fue un consejo, en alguna medida, mensaje a cada una de las comisiones a buscar grandes acuerdos antes de llegar acá, a lograr conciliar textos antes de llegar al Pleno, porque en la apretada agenda que tenemos, que un informe en un 85% sea rechazado, probablemente debería hacernos pensar a todos, y espero que mi comisión así lo entienda. Pero creo que adicionalmente a lo que hizo ayer, el Pleno tiene que darse cuenta que aún quedan algunas normas que hay que perfeccionar en este mismo informe. Y aludo a las normas del artículo 1 y 5, que yo creo que sin duda alguna tienen un propósito muy profundo al describir la existencia de la crisis climática y las necesarias medidas que debe tomar el Estado como un deber del Estado de proteger la naturaleza, la biodiversidad y el medio ambiente. La única diferencia que nosotros en ocasiones tenemos es el nivel de profundidad que esa declaración debe estar en la Constitución. Es decir, un punto netamente jurídico, cuánto de ese contenido debe ser expresado en un texto constitucional. Por eso creemos que es preferible que esas dos normas, compartiendo plenamente lo que decían muchos de los que intervinieron ayer, deberían ser revisadas por la Comisión. Lo mismo nos ocurre con el artículo 23, que se ha aludido por los convencionales que me antecedieron en la palabra. Sin duda alguna hace un tratamiento especial del Estatuto de los Animales, donde releva de forma muy importante su carácter de sintientes, su individualidad. Pero al mismo tiempo se mezcla, como recuerdo aludían algunos convencionales ayer, otros temas que son muy distintos, como las acciones tutelares para protegerlos o un servicio público. Entonces, una segunda norma que creemos que debe volver a comisión para ser perfeccionada. Y finalmente también ocurre en el artículo 33, que entrega una serie de antecedentes para la adecuada participación ambiental, otra materia en que coincidimos, pero creemos también que su redacción debe ser perfeccionada para despejar toda duda en cuanto a su aplicación. Por lo tanto, Presidenta, creemos que es importante que este Pleno, ya habiendo aprobado ciertas normas en general, que creo que todos coincidimos en sus objetivos, le solicita a nuestra comisión, que integro junto a mi compañero Pablo Tolosa, el perfeccionamiento en la redacción jurídica. Nunca hay que olvidar que estas finalmente van a ser normas que algún día de mañana va a interpretar o un juez o va a interpretar algún tipo de asamblea legislativa dependiendo de las características que salgan finalmente de la comisión número 1 de esta convención. Vuelvo a reiterar, Presidente, con eso termino mis palabras iniciales. Lo que ocurrió ayer históricamente es inusual, pero creo que es una buena señal, un buen momento para que el Pleno, por amplias mayorías, le dijera a una comisión: es necesario buscar más acuerdos, es necesario buscar más consensos, es necesario darse cuenta cuáles son las materias que deben ser propias de una Constitución y finalmente traer al Pleno una norma que pueda alcanzar los 2/3 para su aprobación constitucional. Muchas gracias, señora Presidenta. Tiene la palabra la convencional Alejandra Flores. Buenas tardes, gracias. Era junto con saludar para ceder mis minutos a Cristina Dorador.
Tiene la palabra hasta por 4 minutos la convencional Cristina Dorador. Hola, muy buenas tardes. En esta votación en particular me gustaría referirme a los artículos 1, 33 y 37 y de la importancia que está en el borrador de nueva Constitución. La idea que el ser humano, clásicamente el hombre, tendría una jerarquía superior frente a otros organismos tiene muchos siglos. En la antigüedad es posible apreciar una búsqueda por controlar la naturaleza mediante personificaciones simbólicas o religiosas. En un drama constitutivo de la modernidad, como La Tempestad de Shakespeare, el afán de Próspero por controlar las fuerzas de la naturaleza a través de los libros prefigura una concepción utilitaria de la misma. En la misma época, imágenes de torturas a brujas para extraerles confesiones se usaban para metaforizar la experimentación con la naturaleza para descubrir sus misterios. El hombre blanco europeo se comenzaba a erigir como el pináculo de la civilización y todo lo demás estaba en función de él. La naturaleza entonces era tan solo un recurso más para explotar y controlar. La evidencia científica muestra algo muy diferente. Los seres vivos tienen relaciones de interdependencia entre ellos y con su hábitat. La visión ecosistémica permite entender la complejidad del funcionamiento del planeta. La visión ecosistémica es muy importante en este sentido. Por ejemplo, cada persona es un ecosistema en sí mismo. De hecho, lo que llamamos humano se puede entender como una convivencia de células humanas, bacterias, arqueas, hongos y virus que modelan a los individuos a lo largo de su vida de acuerdo a sus experiencias. La influencia microbiana es tal que no podemos vivir sin ellas. Degradan los alimentos que comemos, modulan nuestro ánimo y nos protegen de otros organismos patógenos. Nosotros mismos somos biodiversidad. ¿Cómo negar entonces nuestra propia existencia? Una de las mayores consecuencias de la crisis climática es la pérdida de biodiversidad. La tasa de extinción ha aumentado de forma inconmensurable, principalmente asociada a la degradación del hábitat. Chile posee áreas de alto endemismo, es decir, especies que solo habitan en un lugar determinado. Si se extinguen, desaparecen para siempre y junto a ellos se apaga una luz en el entramado evolutivo de la complejidad ecológica. En ese sentido, la fauna silvestre y nativa debe ser protegida. La introducción de especies foráneas causa un daño enorme a los ecosistemas. Por ejemplo, en el lago Chungará, el pez endémico Orestes chungarensis está siendo afectado por la introducción de salmones. Parte del legado evolutivo y natural se pierde por decisiones humanas. El connotado economista Partha Dasgupta, en el reporte Economía de la Biodiversidad, señala que mientras la humanidad ha prosperado inmensamente en las décadas recientes, las formas con que ha conseguido dicha prosperidad ha sido a costa de devastar la naturaleza y aumentar la desigualdad. El diagnóstico es claro e irrefutable. Es hora de hacer las cosas de forma diferente y la nueva Constitución es una gran oportunidad. Es por ello que es necesario aprobar el artículo 1 que mandata al Estado a desarrollar acciones y adoptar medidas hacia la acción climática justa, de forma que el país se adapte, mitigue y afronte la crisis climática. Acabamos de aprobar la creación de empresas públicas, por ejemplo, en las regiones autónomas, y esta es una gran oportunidad para hacerlas desde un principio sustentables y con base científica y tecnológica, para desarrollar también capacidades locales. ¿Qué haremos cuando algunas localidades sean inhabitables? ¿Cómo produciremos alimentos si no hay agua? El conocimiento profundiza la democracia. De esta forma, los artículos 33 de participación ambiental y 37 de acceso a la información ambiental son muy necesarios para las comunidades participen activamente en la toma de decisiones respecto a temáticas ambientales. La información muchas veces no está disponible o es incomprensible para las personas. Esto también debe ir vinculado a una educación ambiental, ecológica y de pensamiento crítico. Tenemos la oportunidad de construir una constitución de futuro que proyecta a nuestro país hacia la vanguardia en el abordaje de los desafíos que nos tocó vivir. El mundo nos está mirando. Adaptar nuestro estado a la crisis climática y ecológica permite dar un paso a la humanidad en su conjunto en el único sentido que permitirá que florezcan las vidas de nuestras hijas, nuestros nietos y todos los que vengan en el futuro. Muchas gracias. Tiene la palabra la convencional Ruth Hurtado. Buenas tardes, señor secretario. Es para ceder mis minutos al convencional Ruggiero Cossi. Muchas gracias. Tiene la palabra hasta por 4 minutos, convencional Ruggiero Cossi. Gracias, señor secretario. Señora presidenta, por su intermedio, muy buenas tardes. Me referiré al artículo 23 del informe. En su inciso primero, este artículo establece el deber del Estado de proteger a los animales y reconoce su sintiencia. Estoy muy de acuerdo con ello. Hago presente que más de 23.000 personas apoyaron la iniciativa popular de la agrupación Soy del Campo, que propuso algo muy similar: proteger a los animales y reconocerlos como seres sintientes. Sin embargo, el artículo 23 de este informe
va mucho más allá, excesivamente más allá, de una manera que el resto del artículo 23 está diseñado con un evidente afán de hacerle la vida imposible a la gente del campo y de perseguir legalmente las tradiciones rurales como el rodeo. A eso me opongo tajantemente. Hace varios años que ya existe la ley Cholito, que sanciona penalmente el maltrato animal con multas, y para los maltratos más graves a animales hay penas privativas de libertad. Si alguien maltrata a un animal, sin duda tiene que responder criminalmente. Pero extender este asunto a una norma constitucional va a generar múltiples problemas para el mundo rural. ¿Por qué digo esto? Porque el artículo 23 viene con cierta letra chica. Incluye un nuevo derecho de los animales a vivir libre de maltratos, prohíbe prácticas que los sujeten a tratos crueles, pero no define qué prácticas constituyen maltrato y cuáles no. Y además se crea una acción judicial al efecto. Este es un claro incentivo para litigar. Es una herramienta para que las ONG animalistas más fanáticas le hagan la vida imposible a los guasos y corraleros. Esta será una herramienta para el activismo animalista en contra de muchas tradiciones rurales. Pero nadie quiere más a sus animales, nadie los cuida más que la gente del campo. Como representante de las provincias de los Andes, San Felipe, Quillota y Petorca, donde el rodeo es parte de la vida de miles de familias, llamo a rechazar este artículo y corregirlo en la comisión. Es más, estuve recién conversando con la gente de la agrupación Derecho y Defensa Animal de la Universidad de Chile y me reconocen que este artículo puede ser corregido. Lo relevante es consagrar la protección de los animales y su carácter sintiente. Eso nos une, lo demás divide. El presidente electo Gabriel Boric lo entendió muy bien y espero de todo corazón que esta convención también lo entienda. No ninguneen al mundo del campo. Muchas gracias. Tiene la palabra la convencional Lorena Céspedes. Gracias, secretario. Quisiera cederle mis minutos a Carolina Sepúlveda. Tiene la palabra hasta por 4 minutos, convencional Carolina Sepúlveda. Gracias, secretario. Junto con saludar a usted y a la mesa y a los presentes y a quienes nos observan. Me dirigiré primero a mis 19 compañeros de la comisión. La pérdida de una batalla no significa perder la guerra si se aprende de la derrota, ya que se aprende más de los momentos difíciles de que aquellos en que todo va bien. Ayer fue doloroso ver que solo 6 artículos pasaran a la votación en general. Y hoy, para la votación en particular. Y hoy, tras la votación en particular, veremos si alguno de estos 6 será parte de la nueva Constitución y volverán a ser reformulados. Ahora la pregunta que debemos hacernos como parte de la Comisión de Medio Ambiente, Derecho a la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico, si nos faltó diálogo fuera de la comisión, ya que esta misma convención se declaró en estado de emergencia climática y ecológica. Fue el rechazo de la mayoría de las normas presentadas. Pero tras escuchar las intervenciones de los demás constituyentes y conversar con otros, comprendo que el problema es que en muchos casos la forma y no el fondo. Las palabras expresadas en las normas que podían tener una diferente interpretación legal o las que se les quiso dar. Palabras que no eran las más adecuadas y legalmente hay otras. Tal vez es el hecho de que mis estudios académicos no son del área de Derecho y que al igual que los 154 aquí presentes es primera vez redactando una Constitución. Pienso por ello, no supimos plasmar adecuadamente los cambios que soñamos, o tal vez fue más grande nuestro deseo de que la Constitución resolviera los problemas ambientales que infligen a nuestros territorios y su gente, aún más cuando hemos sido parte de los dolores y luchas en los mismos territorios. Por ello presentamos normas que iban más allá del marco legal, que está llamada a contener la Constitución, en algunos casos estableciendo normas constitucionales, aquellas que son de rango legal. Nuestras ganas de cambiar el mundo se comparan con querer escalar la cima del Everest, a colocar la bandera de la Constitución ecológica, pero se nos olvidó que para lograr esta cima, hasta el escalador más experimentado primero deberá pasar por las bases para no decaer en el intento. Por eso, las normas que quedan plasmadas en la nueva Constitución serán ese tramo a la cima que nos permitan llegar a la primera o segunda base, dependiendo de la temática y el diálogo que entablemos dentro de la Convención que nos permita obtener los 2/3 necesarios para su aprobación. Debemos confiar en una democracia que surgirá de esta nueva Constitución con mayor participación ciudadana, sumado a una sociedad más consciente e interesada en los temas ambientales que hace 30 años.
Espero hoy que se apruebe el artículo 1, crisis climática, el artículo 5, deberes de Estado con la naturaleza, artículo 23, derechos de los animales u otros artículos. Y de no ser así, los invito a que trabajemos juntos para generar un nuevo informe que nos permita sembrar los cimientos de una ecoconstitución que soñamos y esta visión se extienda a todas y todos aquellos que habitan Chile. Gracias. Tiene la palabra el convencional Eric Chinga. Secretario, los 3 minutos míos se los voy a dar a Ivana Olivares, que se va a inscribir en 1 minuto. Ya, le vamos a ceder sus minutos entonces, señor Chinga. Muchas gracias. Gracias, secretario. Convencional Ivana Olivares tiene la palabra hasta por 4 minutos. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, la Constitución Política de la República de 1980, en su artículo 19, establece los derechos fundamentales que el Estado debe asegurar a todas las personas. Entre ellos reconoce el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, dictando que es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. La Constitución del 80 entrega la potestad al Estado para establecer también restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente. A 40 años de institucionalizado el derecho ambiental en Chile, opacado por la sobreexplotación de la propiedad, es posible constatar que el diseño en cuestión ha operado como un instrumento débil y altamente permeable a los intereses del poder económico y político. Tutelar la preservación de la naturaleza no ha sido suficiente frente a los intereses superiores de un Estado que ha sido diseñado para asegurar la creación privada de la riqueza. El derecho ambiental en Chile, tal como lo conocemos hasta el día de hoy, se ha traducido en acciones débiles, no vinculantes y encapsuladas en círculos cerrados que deciden según sus intereses e impiden asegurar el derecho a la vida íntegra y a la salud de toda la población. ¿Y qué decir de la vida de bosques, ríos, lagos, montañas o el mar? Todos elementos de la naturaleza altamente expuestos a la presión que ejercen los modelos de extracción y explotación, irresponsables y organizados para extraer valor y enriquecerse. En este sentido, la propuesta del artículo 5 sobre los deberes del Estado para garantizar los derechos de la naturaleza es de vital relevancia. La naturaleza tiene ciclos y equilibrios que debemos respetar. Si reconocemos su derecho a regenerarse, podemos vivir en equilibrio con su abundancia. Por el contrario, cuando extraemos todo, nos llevamos a nosotros mismos hacia la escasez y a la infertilidad, traduciéndose esta en pérdida de biomasa, degradación de suelos y afectación a la salud de las comunidades y los ecosistemas. La naturaleza es nuestra fuente común, es nuestra madre y tiene una grave enfermedad provocada por ¿quién? Adivinen. Reconocer sus derechos es un punto de partida para protegerla, sanarla y así asegurar la integridad socioecológica necesaria para fortalecer los vínculos indispensables desde los cuales emerja una verdadera justicia ecológica, social, cultural y económica. Reconocer a nivel constitucional la crisis ambiental y ecológica es el primer paso. La ciencia viene alertándolo hace casi más de medio siglo. Nuestros patrones de producción y consumo basados en la apropiación, que es procesada y fraccionada con mucha celeridad desde la revolución industrial hasta el presente, se ha impuesto por sobre la soberanía de nuestros pueblos, quebrantando la línea delgada que une la sensible relación de la humanidad con la naturaleza. Por eso el artículo 1 es una voluntad manifiesta que habilita la posibilidad de establecer políticas preventivas y de cuidado frente a los riesgos presentes y futuros. En este instante, estimados convencionales, nos encontramos en un momento decisivo. Las generaciones futuras no podrán ser testigos de lo que se define en esta convención, pero sí podrán enfrentarse a los graves efectos de esta crisis. Sin dudas, estamos frente a una decisión histórica y trascendental. No desaprovechemos esta gran oportunidad. Terminar con el derrotero que hemos heredado de la Constitución del 80, con conciencia y amor por la tierra y por nuestros herederos y herederas. Nos convertirá en aquellos 155 ancestras y ancestros que llevamos a cabo una responsable labor. Muchas gracias. Tiene la palabra el convencional Pablo Tolosa. Muchas gracias, señor secretario. En primer lugar, por respeto al tiempo de mis otros colegas constituyentes, me iba a referir al artículo 23, pero ya muchos se han referido a ello, así que no voy a hacer referencia a eso, solo voy a referir al artículo 33, sobre específicamente, tal como lo señaló el convencional Rodrigo Álvarez, creo que estamos todos de acuerdo en varias de las normas que se aprobaron el día de ayer,
pero que efectivamente, y tal como lo dijo Carolina Sepúlveda, hay un problema desde el punto de vista de redacción jurídica y por eso solicito que esos artículos puedan ser rechazados, objeto que puedan volver a la comisión y esta sea la comisión la que las pueda mejorar en su redacción desde el punto de vista jurídico, toda vez que tenemos que entregarle certeza a la ciudadanía, sobre todo porque quienes van a interpretar posteriormente las normas, lo más probable que sean los tribunales de justicia, y ellos tienen que saber en qué contexto y cuáles fueron las razones por las cuales se dictaron estas normas. Fuera de eso, además de las normas, indicaciones ya antes señaladas a usted, señor secretario, que se retiran, vamos a retirar también la indicación 342, 470 y 471. Muchas gracias. La Secretaría toma nota del retiro de las indicaciones 342, 470 y 471. Muchas gracias. Tiene la palabra la convencional Loreto Vidal. Gracias, señor secretario. Muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero hacer un punto respecto al artículo 23, ¿no? Respecto a esto que se ha dicho de tratar de hacer la vida imposible a la gente del campo, eso no es así. Solo recordar que desde el punto de vista estrictamente legal, el año 2009, después de que hubo un acuerdo de varias coaliciones políticas, se aprueba, después de 14 años de tramitación, la Ley de Protección Animal, pero se deja de manera expresa fuera el rodeo. Eso fue, digamos, y se tramitó, poniendo eso como condición. Y quiero solamente señalar algo aquí, la idea es poder hacerlo bien, ese es el único fin. El único fin es hacerlo bien. Cito un texto que es llamativo y es importante. Hay daño, es innegable. Las federaciones siempre dicen que tienen reglamentos y que han ido estandarizando las formas, pero lo concreto y lo que uno ve es que el animal sufre un gran daño. Es un novillo que pesa 200 o 300 kilos, que es impactado por un animal de 400 kilos a toda velocidad contra un muro. Los animales sufren fracturas de costillas, muchas veces no se quieren parar por los golpes, y lo que hacen es picanearlos, explica Pablo Reyes, médico veterinario y presidente de la Fundación SEBAS. Por lo tanto, yo creo que aquí, más allá de lograr divisiones y demás, ¿no? Todos quienes, yo soy bioeticista animal, y creo que acá hemos reconocido, los animales son seres sintientes, cada uno, digamos, tiene probablemente muchos de nosotros mascotas en sus vidas. Agradezco mucho, me gustó mucho escuchar a la convencional Laura y valoro mucho su trabajo, eso es importante. El punto acá es buscar la manera de hacerlo bien. El punto acá es ir evolucionando como seres humanos, comprendiendo que no estamos en el centro del universo, y ese es el único fin de esto, ¿no? No hay más que aquello. Así que aquí no es la idea dividir, no es la idea no respetar las tradiciones son parte de nuestra vida, sin duda, pero eso no significa que algunas tradiciones no tengamos que revisarlas y probablemente ir avanzando en un ámbito de mayor humanidad, no solo para el ser humano, sino que para todos los seres y muy por sobre. Tiene la palabra el convencional Renato Garín. Secretario, saludar a la mesa, saludar a la nueva vicepresidenta Joana Grandón. Una reflexión política en 2 minutos. ¿Por qué se ha rechazado la cantidad de artículos que se han rechazado en esta comisión y en otras? Es porque tenemos en los dos extremos de esta convención, en un extremo, en la derecha, una tesis conservadora que busca mantener la Constitución del 2005, como le llaman al texto del 80 reformado. Y en el otro punto, en el otro polo, a la izquierda del Partido Comunista, han surgido tesis anticapitalistas que no se refieren a sus tesis como tal, no reconocen su anticapitalismo, sino que se visten de otras tesis. No hay 2/3 para tesis anticapitalistas, no hay 2/3 para tesis conservadoras, ni siquiera hay 1/3 para cada cual. Sobre el artículo 23 y el 25, estimada presidenta, vengo del mundo rural, vengo del campo, vengo de Melipilla. He tenido 18 gatos en mi vida y un perro, Platón, que murió atropellado. La ley Cholito significó un gran avance. Reconoció el principio de individualidad, estableció sanciones, definió el maltrato, definió la crueldad. El artículo 23 es un avance, no para los animales, para nosotros los seres humanos y nuestra relación con ellos. Todos quienes han visto, imagino, las enormes y tremendas imágenes que vienen desde Ucrania en el límite con Polonia, podrán ver que los seres humanos que huyen de la guerra no huyen con mesas, con sillas o con objetos de sus casas, con muebles.
huyen con sus gatos, con sus perros, incluso con sus patitos, con sus chanchitos, porque son animales y no son objetos. Reconozcamos la individualidad, reconozcamos los derechos de los animales, aprobemos el artículo 23 y el artículo 25. Muchas gracias, estimado secretario. Tiene la palabra el convencional Bastián Lavé. Muchas gracias, señor secretario. Quiero darle mis minutos a la convencional Gloria Alvarado. Tiene la palabra la convencional Gloria Alvarado, hasta por 4 minutos. Gracias, señor Smock. Buenas tardes a todas y todos. Cuando llegamos a la convención sabíamos que no iba a ser un proceso fácil. 155 personas independientes en paridad de partidos políticos y pueblos indígenas, claros en el mandato de generar transformaciones para nuestro país, en donde la mayoría ha estado por décadas postergada. Prueba de ello es el estallido social, la gota que rebalsó el vaso. Se visibilizaron y reconocieron por fin diversas demandas, entre ellas las socioambientales, las que traemos desde nuestros territorios, por sobre todo rurales, en donde hemos sufrido con mayor intensidad los impactos en la población, partiendo por el cordón cordillerano con las mineras, en el Valle Central con las frutales de exportación, en el secano costero y en el sur las forestales y en el sur austral las salmoneras. Señores, no estamos en contra de la productividad. Sabemos que debe haber economía y empleo, pero la forma en lo que se ha estado haciendo hasta hoy no es viable ambiental ni socialmente. Y esto es vital que lo entiendan. Se ha usufructuado de la naturaleza a costa de la salud de las personas, la contaminación y explotación de esta, y sin ecosistemas sanos no sobreviviremos a la emergencia climática. No podemos seguir como si nada ha ocurrido o como si nada ocurre. En la zona centro-rural se ha plantado frutales de exportación sin límite de extensión territorial, en desmedro de los productos para la mesa nacional y a costa del acceso a agua para consumo humano. Eso no está bien, no es justo. Bien lo sabe Petorca, que desde hace muchos años se abastece con camiones aljibe, mientras al lado hay tamañas plantaciones con sus propios embalses, situación que lamentablemente se está replicando hacia el sur. A ellos se les suman muchas zonas de sacrificio, Quintero, Puchuncaví, Coronel, Mejillones, Huasco, Tiltil y tantas otras. Lo que tampoco entienden es que estas grandes extensiones plantadas de una sola especie y con alto consumo de agua, sin duda generan cambios en el ecosistema, en el clima, en los ciclos de agua, lo que pone en claro riesgo a la naturaleza. También la vida de las personas más vulnerables, que son las más afectadas ante estos cambios y las que cuentan con menos apoyo para adaptarse a ellos. La naturaleza es la base de la vida y en esencia es lo que estamos tratando de proteger en esta Constitución. El informe del IPCC advierte de las consecuencias de la inacción. Es necesario avanzar en proteger a la naturaleza, los bienes comunes naturales, darnos un ordenamiento territorial, valorar la función social y ecológica de la propiedad. Son medidas que necesitamos y para nada del mundo son descabelladas. Les invito a aprobar este informe. Necesitamos dar solución a las problemáticas de los territorios con nuevas reglas para una mejor convivencia. Muchas gracias. Tiene la palabra el convencional Bernardo Fontaine. Gracias, buenas tardes. Me voy a referir a los 6 artículos en votación. Un buen artículo se construye colectivamente y en ese sentido las indicaciones y las votaciones de hoy día tienen que ser una invitación a mejorar la redacción y a mejorar los textos constitucionales, a que la Constitución no sea un diluvio de palabras, sino sea un texto nítido y preciso. Me gustaría hacer 3 o 4 acotaciones más generales sobre el tema. La primera es que ni todo está mal ni todo está bien en Chile, y especialmente en el tema ambiental. Cuando uno oye muchos de los discursos apasionados aquí, parece que viviéramos en un infierno, y no es así. Quiero decir también que la Comisión tiene que focalizar mejor, en mi opinión, su trabajo, porque el que mucho aprieta, el que mucho abarca, poco aprieta. Y en ese sentido, considero que la multiplicidad de temáticas que está tratando esta comisión y de artículos ha llevado también a errores que han conducido a su rechazo en la votación en general.
Las personas necesitan disfrutar y cuidar la naturaleza, indudablemente. Todos estamos a favor de la naturaleza. Y el enemigo de la naturaleza no es el hombre ni es la economía. Vamos por consiguiente por un buen texto y esa es la invitación, que entre todos construyamos buenos textos. Vamos por cambios y por cambios bien hechos. Gracias. Tiene la palabra la convencional Lisette Vergara. Muchas gracias, secretario. Primero que todo, saludar a todos mis compañeros, también a la y los vecinos del Distrito 6. Voy a comentar con respecto a los 6 artículos que van a estar en votación. Primero que todo, hablar con respecto a la crisis climática es de sentido común, entender el deber que tiene el Estado de reconocer la crisis climática en la que estamos es inminente, por tanto pensar en rechazarlo es simplemente un absurdo. Adicionalmente, hablar de los deberes del Estado para garantizar los derechos de la naturaleza también es fundamental. No sacamos nada a hablar de los derechos de la naturaleza si no vamos a poder garantizar que efectivamente se van a poder llevar a cabo. Adicionalmente, el reconocimiento constitucional de los animales como seres sintientes, todas y todos sabemos que es una demanda altamente sentida por las y los soberanos. Todos sabemos que actualmente en el código, en los distintos códigos, principalmente se hace alusión a los animales como muebles y todos sabemos que no son muebles. Adicionalmente, otro de los artículos fundamental que hace alusión a la educación, que tiene que ser de un carácter empático con la naturaleza. Todos siempre decimos que los niños son el futuro, bueno, pero también son el presente. Y la empatía debe estar en la base de la educación. La educación no es solamente agregar contenidos a mentes vacías, como muchas personas creen que es. No es eso. Es fomentar el pensamiento crítico y también fomentar las habilidades emocionales que tienen las y los adolescentes y los niños y niñas también. Adicionalmente, el acceso a la información ambiental es esencial. Si vamos a hablar de la participación vinculante en la toma de decisiones ambientales, debe hacerse por medio de la información que sea accesible para todas las personas. Por último, terminar diciendo que lamentablemente es fácil hablarle a los medios de comunicación. Tiene la palabra enseguida la convencional Isabela Mamani. Sumajaipu, Gilaya, Guyayanaja, convencionales presentes. Me voy a referir al artículo 23 del presente informe. Primero, sabrán ustedes, convencionales, que el compromiso de los pueblos indígenas con la naturaleza, con la Pachamama, es inquebrantable. Es nuestra Pachamama, es la Madre Tierra, y como tal nos ofrece las condiciones para sobrevivir de sus bondades en la medida que seamos capaces de mantener el equilibrio necesario para su continua generación. Así la Pachamama y los seres que habitan en esta encuentran un rol dentro de nuestra cosmovisión, otorgándole funciones que han permitido por años la subsistencia de nuestros pueblos en lugares donde no abunda lo artificial, sino por el contrario, la expresión de la naturaleza como origen de vida. En ese sentido, los animales son parte de este conjunto que posee un valor fundamental para la existencia de los pueblos indígenas y ciertamente para el pueblo aymara. Nos han acompañado a lo largo de nuestra historia, constituyendo la base de nuestro desarrollo espiritual, social, como también económico. Sin embargo, dicha relación encuentra fundamento en nuestras más profundas convicciones y costumbres. Junto al respeto por la vida de los animales, existe también un valor ceremonial que por siglos ha acompañado nuestra cultura. A modo de ejemplo, en el caso del pueblo aymara, existen ceremonias como la huilancha, la marca y floreo del ganado. Sí, la huilancha, que significa el sacrificio de la llama, alpaca u ovejas. También existe el floreo y la marca en las llamas, en las ovejas, en las alpacas, que significa la perforación de las orejas de los animales, que significa también adornar a estos animales en ciertas fechas como en tiempos de carnavales, que significa ofrendarles a la Pachamama, llenarlos también de colores y de agradecimientos porque los animales también forman parte del sustento económico en el caso del pueblo aymara.
Esto sin duda corresponde a usos y costumbres que, lejos de constituir una transgresión a los derechos humanos, es precisamente el ejercicio de ello. Al ser parte de la naturaleza, tal como nosotros procuramos que los animales no sufran en su paso por la vida, nos preocupamos de su cuidado, así como su partida, utilizando prácticas ancestrales en nuestras ceremonias y fiestas tradicionales. Por ello, si queremos avanzar en un Estado plurinacional, debemos atender a las particularidades de los pueblos indígenas. Tiene la palabra enseguida el convencional Mario Vargas. Señor secretario, señora presidenta María Elisa, señor vicepresidente Gaspar Domínguez, Tomás Laibe, por su intermedio. Estimados convencionales, de lo ocurrido ayer en este pleno, claramente podemos desprender que el informe de la Comisión de Medio Ambiente, pese al arduo trabajo realizado, está lejos de ser perfecto y tiene estándares inalcanzables para la mayoría de los habitantes de este país. Sin embargo, creo que hay principios que deben mantenerse como los rectores de una nueva forma de visualizar y regular gobernanza ambiental, como los consagrados en los artículos 1 y 5. Considero que no hay espacio a debate respecto del artículo 1. Estamos en una grave crisis ambiental y nuestro Estado, tradicionalmente al debe en estas materias, necesita una remodelación importante para actualizarse a los tiempos corrientes. Por su parte, el artículo 5 establece principios fundamentales que deben ser consagrados a la hora de establecer una regulación seria dentro de nuestra institucionalidad, precaviendo de esta manera de que sea de la forma en que se dé. Chile va a tener alguna forma de protección de nuestros ecosistemas ante el impacto antropogénico, ante los desastres ecológicos y ante el daño que se le puede hacer a nuestro medio ambiente, lo cual es una deuda histórica de nuestro Estado frente a las comunidades más vulnerables y que hoy es un elemento apremiante. Muchas gracias. Tiene la palabra el convencional Rodrigo Logan. Ahí sí. Muchas gracias, señor secretario, por su intermedio a la mesa, a mis colegas y colegas y a la gente que nos está mirando. Colegas, ¿en qué momento el revisar algún fundamento o argumento ha sido... ¿En qué momento se transformó esto en una batalla entre los buenos contra los malos, los que saben contra los que no saben? Acá, el rechazar una norma no es rechazar, no es porque no quiera ayudar a la crisis climática, no es porque no quiera proteger a los animales, no es porque quiera que el mundo se muera. Es porque quiero mejorar la norma, porque quiero dar la oportunidad de que vuelva a la comisión para que se discuta, para que se aplique eso que decía Lisset, la capacidad de reflexión crítica, que es lo que nos convierte, nos transforma en ser humano. Aquí hay normas muy buenas dentro de esta serie. Por ejemplo, la número 23, por cierto que es buena, pero es mejor la indicación. Siempre hay una idea, siempre hay una forma de poder mejorarlo. Pero acá, por favor, no digamos que el debate es, si usted no hace lo que yo digo, significa que usted está mal y que yo estoy bien. Acá me encantó lo que dijo Cristina Orador, dijo, teníamos buenas intenciones, pero no soy abogada y no supimos redactar. Eso es reconocer desde la humildad. Eso es aporta valor. Por favor, acá, si aquí hay capacidad de reflexión crítica, yo sé que todos ustedes, y la mayoría, queremos un mundo mejor. Y a lo mejor no está bien, no está redactado de una manera muy pulcra del punto de vista jurídico. Y es por eso que tiene que volver a la comisión. Es por eso que tenemos que seguir en un movimiento circular para poder sacar lo mejor de lo mejor y no lo menos malo. Pero para eso tenemos que entender que esto no es los unos contra los otros. Entre todos, entre el colectivo, tenemos que crear valor conjunto. Tenemos que aprender a hacerlo y digamos las cosas por su nombre. Si aquí se va a cambiar un modelo, un diseño, ese diseño se va a cambiar y se tiene que explicar. No es bueno y malo. Los cambios no son buenos y malos per se, pero hay que reflexionarlo. Y de eso tiene que ser desde el cariño, desde el amor. Si no hacemos eso, es imposible, porque nos vamos a estar mirando como enemigos los unos contra los otros. No lo hagamos. Acá, si vuelve a la comisión... Tiene la palabra el convencional Guillermo Namor.
Muchas gracias, señor secretario. Quiero referirme al artículo 37 sobre el derecho al acceso a la información ambiental. La información ambiental es primordial en la búsqueda de una protección ecológica real y en la democracia ambiental a la altura de los tiempos y el contexto internacional. Así lo establece el Acuerdo de Escazú, un tratado regional que aún Chile no suscribe y que en su artículo 5 establece el derecho al acceso a la información ambiental, donde se señala que cada Estado firmante deberá garantizar el derecho del público a acceder a la información ambiental que esté en su poder, bajo su control o custodia, de acuerdo al principio de máxima publicidad. Es en virtud de este que quiero proponer una mejora constructiva. El artículo propuesto habla de toda información ambiental en poder o custodia del Estado. El problema es que a continuación alude a todas las empresas, instituciones y organismos que presten servicio a este. De este modo, su aplicación no solo se extiende a la información que consta en poder del Estado, bajo su control o custodia, sino a la de cualquier empresa del mercado público, por pequeña que sea, con independencia del servicio que ésta preste y prescindiendo de si el Estado tiene o no en su poder esta información. Creo que esta norma es fundamental y creo en la necesidad de su consagración, pero creo que hay un espacio de debate para poder mejorarla. Muchas gracias. Tiene la palabra el convencional Roberto Vega. Muchas gracias, señor secretario, señora presidenta, por su intermedio. No quiero hablar en prosa poética porque creo que Chile es un país de poetas y en la convención tenemos muy buenos. Tampoco quiero hablar como abogado porque hay muchos mejores que yo. Quiero hablar como una persona de campo, un hombre que se crió bajo un cielo sencillo acá en el campo, en el Limarí, y hacerme algunas preguntas que muchos de nosotros desconocemos, pero sí hablamos con una verdad casi absoluta. ¿Cuántos sabemos que un novillo se demora 283 días en gestar o que un caballo está casi de 12 meses en el vientre de su madre? Muchos de nosotros lo desconocemos y muchos lo desconocieron. Eso yo no lo aprendí en un aula universitaria, lo aprendí con la gente del campo conversando en el día a día. Somos animales, no podemos negarlo eso, y somos los animales que tenemos mayor responsabilidad en el reino, porque somos quienes debemos dirigir a otros animales. Es por eso que quiero hablar de la indicación 341, que si bien dice Fontaine, esa indicación es fruto de una iniciativa popular de normas que fue rechazada en la comisión porque nos faltó un voto. Esa iniciativa la redactó gente sencilla, que entiende mejor que nosotros lo que es amar a un animal. La norma nos dice cosas muy simples, reconoce la sintiencia del animal que tanto discutimos, dice que el Estado tiene que volver a educarnos para entender lo que son los animales y poder conectarnos con las generaciones futuras. Habla del bienestar animal, de la responsabilidad que tienen que tener sus tenedores. Eso es lo que necesitamos, poder volver a entender que los animales están para ayudarnos, para convivir con nosotros, y tenemos que mejorar nuestra relación con ellos y ser responsables respecto a los mismos. Finalmente, señora presidenta, quiero referirme a lo que ocurrió ayer, y como muchos me han dicho, acá no es el triunfo de un sector por sobre el otro. Acá es una posibilidad enorme de volver a entendernos y poder revisar las normas para tener la mejor constitución que merecen todos los chilenos. Muchas gracias. Tiene la palabra el convencional Fernando Salinas. Gracias, señor secretario. Efectivamente, tuvimos un alto porcentaje de rechazo y creo que tenemos que reflexionar sobre ello. Es verdad que algunas normas deben perfeccionarse, ya sea porque son muy extensas, porque incluyen temas accesorios o porque no están bien redactadas. Nuestros compañeros de derecha están criticando las normas, pero no solamente ahora, lo han hecho desde que se inició la comisión. Les encuentro razón en una cosa, en la forma. La forma de las normas no han estado bien, pero en el fondo estamos en posiciones muy distintas. Siempre han votado en contra de los temas ecológicos. Ellos no quieren derechos para la naturaleza, no quieren que los animales tengan derechos que eviten su maltrato, no creen que la crisis climática es un problema muy grave, no le dan importancia a la contaminación que afecta a las comunidades, no están de acuerdo con la participación ciudadana vinculante y tampoco le dan mucha atención al hecho de que muchos territorios no tienen agua. Parece que ellos creen que la naturaleza es una proveedora de recursos para el humano y no veo que sientan
o que ellos se sientan parte integrante de ella. Los votos de la comisión hablan por sí mismos. Sí, vamos a modificar las normas de tal manera que resuelva los temas de forma, pero vamos a mantener el fondo, que es precisamente lograr una constitución ecológica, la cual está siendo apoyada por el 80% de la ciudadanía. Aceptaremos críticas, gustosos de que nos colaboren todos los constituyentes que han ofrecido. Gracias. Tiene la palabra el convencional Juan José Martín. Muchas gracias. La Constitución actual tuvo una prioridad estrictamente económica. Esta Constitución del siglo XXI debe tener una social y ecológica. De escucharlos ayer y todos estos meses, estoy convencido que esta evolución de prioridades es un deseo de las personas que estamos acá, por lo que espero que trabajemos juntas y juntos para lograrlo. Un primer paso es lograr las primeras normas ambientales de la propuesta de nueva Constitución. Hoy tenemos 6 artículos que fueron aprobados en general en la jornada de ayer, que ya significan un gran avance y quisiera explicarles partes de su contenido. El artículo 1 sobre crisis climática reconoce para mandatar, para otorgar los deberes descritos por parte del Estado y la sociedad, abriendo la puerta para las necesarias políticas públicas y leyes posteriores. Norma innovadora que pondría a nuestro país a la vanguardia. ¿Cuántas veces Chile ha estado a la vanguardia en estas materias? Esa es la oportunidad que la norma nos regala. El artículo 5 consagra deberes fundamentales para garantizar posteriormente los derechos de la naturaleza, tan de sentido común como su regeneración y restauración. El artículo 23 reconoce el deber del Estado a proteger a los animales, una norma que habla ciertamente sobre empatía. Por esto el artículo 25 aborda la importancia de la educación en esta materia. Por último, los artículos 33 y 37 establecen las bases para una democracia moderna, los que están en el corazón del Acuerdo de Escazú. Este es un primer paso que nuestro país nunca había dado. Tenemos un gran desafío por delante y conversaremos con todas y todos los que anhelan esta Constitución ecológica. Estoy seguro que lo lograremos en conjunto porque es en este proceso que nos jugamos el futuro de nuestro país. Muchas gracias. Tiene la palabra el convencional Hernán Velázquez. Debe haber algún error, no me dio la palabra. Había inscrito, lo voy a eliminar entonces del registro convencional Hernán Velázquez. Tiene la palabra la convencional Camila Zárate. Muchas gracias. No estamos indiferentes al rechazo de la mayoría del informe que pasó ayer, tampoco las organizaciones socioambientales. Siempre ha sido difícil tratándose de una comisión que justamente trata el corazón del modelo económico. Pero teníamos 20 normas de consenso en que participaron personas de todas las fuerzas transformadoras, de las cuales algunas lograron aprobación en general y otras esperamos que puedan tener también apoyo en particular y a su vez incluso algunas normas sin tener la cantidad de votos de los 2/3 lograron una importante votación. Por eso llamo a quienes dicen que esto es un problema de forma y no de fondo, a que se sumen al trabajo conjunto de las indicaciones para que estas ideas lleguen al texto constitucional a través del informe de reemplazo. También llamo a ratificar con el voto lo que ayer se aprobó, porque siguen siendo artículos muy importantes. Ya se mencionaba el artículo 1 sobre crisis climática, que reconoce la existencia de esta crisis y que esta es como consecuencia de la actividad humana y establece deberes del Estado. El artículo 5 de deberes del Estado con la naturaleza también tiene implícito el reconocimiento de los derechos de la naturaleza a través de un deber estatal de tomar todas las medidas necesarias de precaución, reparación, restauración y regeneración cuando exista o haya riesgo de degradación o daño ambiental. También llamo a aprobar, por supuesto, el artículo 23 de Derechos de los Animales, donde se establece, como ya lo hemos dicho, la protección del Estado con respecto a los animales, el reconocimiento de su sintiencia, individualidad y derecho a vivir una vida libre de maltrato. No se trata de un Chile sin asados y existe también un enorme reconocimiento del maltrato animal en el artículo 291 ter de la Constitución, del Código Penal actualmente. Tiene la palabra el convencional Manuel Osandón.
Tiene la palabra el convencional Manuel Sandón. No tiene conectado su micrófono, señor Sandón. ¿Se escucha? Ahora sí se le escucha. Tiene la palabra hasta por 2 minutos. Gracias. Como el terremoto que abate indistintamente edificios feos o insalubres, monumentos insignes y obras de arte, la revolución tira por el suelo enteros ordenamientos jurídicos, sin salvar demasiado a menudo de ellos las partes que por el contrario convendría conservar. De esas imprudentes destrucciones se siguen daños que son siempre mucho mayores que las ventajas que pueden sacarse de las nuevas y desmirriadas instituciones que la revolución improvisa, ya que, entre otras cosas, no hay que olvidar que ninguna institución en su infancia puede funcionar nunca adecuadamente. Revolución y Derecho, Santi Romano, año 1944. Qué palabras más aplicables a muchas de las cosas que estamos escuchando hoy. Estimados compañeros constituyentes, esta comisión ha caído en una profunda soberbia, creyendo que este es un proceso de dimensiones bíblicas, pretendiendo regular el devenir nacional por los próximos 2000 años. La mezcla del dogmatismo cuasi religioso y el desprecio por la técnica y la experiencia solo nos llevarán a un despeñadero, lejano a las soluciones que la ciudadanía demanda, perdiendo el tiempo en posiciones extremas que no alcanzarán los 2/3. Me preocupa la redacción del artículo 23, inciso segundo, atendido a que deja espacios grises que pueden poner en riesgo la vida del campo y nuestras tradiciones. Dejar abierto el concepto de tratos crueles reviste una ambigüedad que el día de mañana deja abierto el espacio a posiciones más cotistas, que sin conocimiento de la vida de campo nos restrinjan la vida de quienes somos realmente animalistas, quienes conocemos un caballo con cólico, quienes hemos asistido al parto de una vaca, quienes conocemos el sacrificio de la ordeña, quienes somos del campo, creemos en el cuidado de la naturaleza, entendiendo que el desarrollo sustentable es el camino, sin descuidar nuestra identidad y tradiciones. Tiempo, gracias. Tiene la palabra la convencional Francisca Araúna. Muchas gracias, señor secretario. Muy buenas tardes. Bueno, quiero decir que mucho se ha dicho respecto a la gran derrota que se ha recibido. Yo creo que hemos aprendido a que no podemos obligar a las personas a abrir su conciencia de cierta forma, ¿verdad? Pero sí podemos empezar a hablar y tratar de llegar a cierto acuerdo. Yo he hablado con todos los colectivos y he preguntado por qué rechazan estas cosas. Yo tampoco era una persona ecoconstituyente antes de llegar acá. He aprendido mucho de mis compañeros y compañeras, de sus luchas. He conocido muchas historias en donde se muere la gente por estar luchando en contra de las personas que luchan por los derechos de la naturaleza. Entiendo también la necesidad de querer abarcarlo todo, porque nunca antes se había dictado una constitución. No todos aquí son abogados y abogadas. Entiendo que se critique la técnica legislativa. Obvio, a mí también me la criticaron en la universidad. A todos los abogados y abogadas, a lo mejor a nadie le gusta cómo se escribe. Pero yo creo que el fondo es algo que nosotros y nosotras de verdad estamos de acuerdo. Y quiero creer en los colectivos que han rechazado que es de verdad, que ellos están de acuerdo con el fondo, pero que no les gusta la forma. Y quiero estar segura que respecto a consagrar principios, a la crisis climática y ecológica, a los derechos de la naturaleza, a la responsabilidad del Estado respecto a esto, a los bienes comunes naturales, a los derechos de los animales, sí estamos de acuerdo. Así que están súper abiertos mis compañeros y compañeras. Quiero de verdad hacerle un homenaje a Camila, a Fernando, a Constanza San Juan, miembros de la Comisión de Medio Ambiente, y decirles que de verdad estamos abiertos a recibir todas las opiniones que tengan y de mejorar la forma, porque sé que en el fondo, y de verdad quiero creer, que sí estamos de acuerdo y sí estamos por los derechos de la naturaleza y por salvar nuestro planeta. Muchas gracias. No se registran más inscripciones en el debate, Presidenta. Cerrado el debate. Habiéndose cerrado el debate,
corresponde someter a votación particular las normas contenidas en el primer informe de la Comisión sobre Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Comunes y Modelo Económico. De acuerdo con lo señalado en el Reglamento General y en el punto 18, letra C, del Protocolo de Deliberación y Votación en el Pleno, en esta votación se observarán las siguientes reglas. La votación particular se realizará artículo por artículo en el orden que se establezca en el informe, a menos que se haya solicitado división de la votación. Si se ha solicitado votar separadamente, el orden de la votación deberá considerar esta circunstancia. Si no hay indicaciones pertinentes al artículo, se someterá a votación sin más. Si se presentaron indicaciones pertinentes al artículo, se votarán en el siguiente orden: supresivas, sustitutivas y aditivas. Para entenderse aprobada una indicación, esta deberá obtener los 2/3 de los votos conformes del Pleno. Las indicaciones aditivas o modificatorias se votarán con posterioridad a la votación de la norma base, artículo, inciso u otra, sobre el cual recaen, salvo que dicha norma base tenga una sola indicación aditiva, caso en el cual se votarán conjuntamente la norma base con la indicación aditiva. En caso de rechazarse en esa forma, se someterá a votación la norma base según el texto original contenido en el informe. Además, igual que en las sesiones anteriores, hago presente que en el momento de la votación no habrá votaciones a viva voz, ni se admitirán intervenciones para corregir la votación, ni para anunciar el motivo por el cual no se ha sufragado, pues ello no permitiría tener un registro fidedigno de las votaciones, exigencia contemplada en el artículo 21 del Reglamento General. La votación será siguiendo el comparado que está publicado en el pupitre digital. Pedimos al señor secretario que tome la votación. Muchas gracias, señora presidenta. Vamos a guiarnos por el comparado para efectuar la votación particular de las normas que ayer fueron aprobadas en general, contenidas en el primer informe de la Comisión sobre Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico. Concretamente, las votaciones recaerán sobre 6 artículos: el artículo 1, 5, 23, 25, 33 y 37. Comenzamos por el artículo 1, que está en la página 1 del comparado. Tiene una indicación renovada que es sustitutiva del artículo, por lo tanto, se pone en votación, en primer lugar, la indicación renovada número 3, para sustituir el artículo 1. ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? Finalizada la votación, resultado de la votación. 30
7 votos a favor, 108 en contra y 4 abstenciones. Queda rechazada la indicación renovada número 3. Bien, al haber sido rechazada la indicación sustitutiva, corresponde votar el artículo. Se ha pedido votación separada de ambos incisos. Por lo tanto, se pone en votación particular, en primer término, el inciso primero del artículo 1, cuya votación separada ha sido solicitada. En votación. ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? Finalizada la votación, resultado de la votación. 101 votos a favor, 45 en contra y 6 abstenciones. El inciso primero del artículo 1 pasa a la Comisión para la elaboración de una nueva propuesta de norma constitucional. En votación, el inciso segundo del artículo 1, cuya votación separada ha sido solicitada.
¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? Finalizada la votación. Resultado de la votación. 106 votos a favor, 27 en contra y 18 abstenciones. Aprobado el inciso segundo. Al haber sobrevivido una parte del artículo, corresponde someter a votación el epígrafe del primer párrafo dentro del cual se ubica este artículo, que se denomina crisis climática. En votación, el epígrafe de este párrafo. ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? Finalizada la votación. Resultado de la votación. 115 votos a favor, 11 en contra y 26 abstenciones. Se aprueba el epígrafe de este párrafo. Pasamos al artículo 5, que está en la página 2 del comparado. La indicación 276 para suprimirlo ha sido retirada. Se mantiene la indicación número 279 para sustituir el artículo 5. En votación, la indicación renovada número 279.
¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? Finalizada la votación. Resultado de la votación. 51 votos a favor, 98 en contra y 3 abstenciones. Se rechaza la indicación renovada 279. En votación particular, el artículo 5, contenido en el informe de la comisión, respecto del cual se ha pedido votación separada. En votación. ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? Finalizada la votación. Resultado. 101 votos afirmativos, 42 en contra y 10 abstenciones. Se rechaza el artículo 5 y pasa a segunda propuesta de norma constitucional. Corresponde pasar al artículo 23, que está en la página 7 del comparado. En primer término figura la indicación número 339 que ha renovado el señor Fontaine para reemplazar el artículo 23. En votación la indicación renovada número 339.
¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? Finalizada la votación, resultado de la votación. 40 votos afirmativos, 97 en contra y 17 abstenciones. Se rechaza la indicación renovada 339. Enseguida figura la indicación renovada 341, también para reemplazar íntegramente el artículo 23. Se pone en votación la indicación renovada 341. ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? Finalizada la votación, resultado. 46 votos a favor, 95 en contra y 11 abstenciones. También se rechaza la indicación sustitutiva número 341. Corresponde votar, perdón, la indicación 342 ha sido retirada. Corresponde votar el artículo respecto del cual se ha pedido votación separada de ambos incisos. Por lo tanto, se pone en votación en primer lugar, en votación particular, el inciso primero del artículo 23, respecto del cual se ha pedido votación separada. En votación. ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales?
Han emitido sus votos, señoras y señores convencionales. Finalizada la votación. Resultado de la votación. 100 votos a favor, 29 en contra y 25 abstenciones. El inciso primero va a segunda propuesta de norma constitucional. En votación particular, el inciso segundo del artículo 23, cuya votación separada ha sido solicitada. ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? Finalizada la votación. Resultado de la votación. 77 votos a favor, 44 en contra y 31 abstenciones. Va a segunda propuesta de norma constitucional. Corresponde pasar al artículo 25, que se encuentra en la página 8 del comparado. En votación el artículo 25 en los términos en que se encuentra consignado en el primer informe de la Comisión sobre Medio Ambiente. En votación. ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales?
¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? Finalizada la votación. Resultado de la votación. 99 votos a favor, 19 en contra y 35 abstenciones. El artículo segundo también se va a segunda propuesta de norma constitucional. Luego, en la página 9 del comparado, figura una indicación renovada para agregar un artículo que consta en la indicación número 428 para agregar un artículo nuevo. Ha sido renovada por la convencional Constanza San Juan. En votación, esta indicación renovada. ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? Finalizada la votación, resultado de la votación. 59 votos a favor, 71 en contra, 24 abstenciones. Se rechaza la indicación 428. Por un punto de reglamento pide la palabra el convencional Felipe Mena. Gracias, secretario. Simplemente dejar manifiesta la inquietud de haber estado votando en particular un artículo nuevo que no pasó por la votación en general del plenario. Y eso obviamente no lo encuentro correspondiente. Gracias. Muchas gracias. Corresponde pasar al artículo 33, que se encuentra en la página 10 del comparado. En el artículo 33 se han retirado las indicaciones 464, 466, 470 y 471. Sí, el señor Pablo Tolosa la retiró. Por lo tanto, el artículo 33 ha quedado sin indicaciones y corresponde someterlo a votación en los términos consignados en el primer informe de la Comisión sobre Medio Ambiente. Por lo tanto, en votación particular el artículo 33.
¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? Finalizada la votación, resultado. 90 votos a favor, 42 en contra y 21 abstenciones. El artículo 33 también vuelve a comisión para segunda propuesta de norma constitucional. Corresponde pasar al artículo 37, que se encuentra en la página 12 del comparado. Había sido objeto de una indicación supresiva que se ha retirado, por lo tanto, corresponde someterlo a votación particular en los términos contenidos en el primer informe de la Comisión de Medio Ambiente. En votación. ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? Finalizada la votación, resultado de la votación. 97 votos a favor, 33 en contra y 22 abstenciones. El artículo 37 también vuelve a la comisión para que formule una segunda propuesta de norma constitucional. No hay más votaciones que efectuar, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Como resultado de las votaciones efectuadas hoy, en consideración al ordenado en el artículo 97, inciso primero del Reglamento General, se devolverán a la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico las normas que se indican a continuación, que han sido votadas favorablemente por la mayoría de las y los convencionales presentes, pero no alcanzaron el quórum de los 2/3 de las y los convencionales constituyentes en ejercicio. Artículo 1, inciso primero, artículo 5, artículo 23, inciso primero y segundo, artículo 25, artículo 33 y artículo 37. En atención a lo señalado en el punto 20, letra B del protocolo de deliberación y votación en el Pleno de la Convención Constitucional, comunicado a través del oficio 504 de la mesa directiva, las y los convencionales tienen el plazo de 2 días hábiles para presentar nuevas indicaciones, es decir, sábado 5 y lunes 7 de marzo. Las indicaciones deben presentarse ante la Secretaría de la Comisión en su dirección de correo electrónico.
Una vez recibidas las indicaciones en la comisión, deberá debatirlas y votarlas en sesión especialmente citada con este fin, dentro del plazo más breve posible, y formular una segunda propuesta de norma constitucional, de acuerdo al artículo 97, incisos segundo y tercero, del Reglamento General. Además, por haber alcanzado el quórum de 2/3, han quedado aprobadas las normas constitucionales que se indican a continuación, artículo primero, inciso segundo y el epígrafe. Todas ellas serán incluidas en el proyecto de nueva Constitución, pasan a la Comisión de Armonización y se publicarán en el sitio electrónico de la Convención Constitucional. Bueno, hemos tenido una larga semana. Felicitarles por el trabajo, desearles que tengan un buen regreso a casa y un buen fin de semana donde puedan descansar. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.